please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign. Hola, buenas tardes. Gracias por conectarse con nosotros otro jueves más aquí en Lo que hablamos las mujeres. Hoy tenemos un programa de esos temas que a mí me encantan en lo personal, Patri. Tema con mucho fondo, polémica, de todo. Yo creo que ha sido como el tema de la semana, bueno, no, de hace semanas, pero el tema de esta semana fundamentalmente, no solo en Costa Rica, en muchos países. Patri, buenas tardes. Buenas tardes, Cafecito. Adri. Cafecito, porque aquí está helado, Heredia está helado, ¿verdad? Así es, primero saludarlos a ustedes, muchas gracias por acompañarnos un jueves más en su programa, Lo que hablamos las mujeres, un poquitito más tarde hoy porque tenemos invitados especiales y había que darles chancecito de que estuvieran cómodos para que nos pudieran ayudar en el tema, porque como dijo Adri, es un tema muy relevante que no solo tiene que ver con un país, tiene que ver con con Estados Unidos y con América Latina, que es lo que a nosotros nos interesa, porque sea como sea, la ayuda tanto económica, y es un país que marca pauta a nivel mundial, pues sería ignorante un poco decir que no nos afecta en nada. Entonces por eso hoy hemos tenido tenemos la dicha que nos acompañan grandes personas, expertos en el tema. Y Adri, voy a presentártelos. Bueno, primero ya tenemos a Vicky Ross, ella es periodista, Vicky es politóloga y también, bueno, Vicky, tenés un programa también que le seguís mucho a temas trascendentales, y hoy pues un gusto poder tenerte acá, de verdad. Muchas gracias, Patri, Adri, también a Rafa, que tengo rato no verlo de Rafa. Me salió, por cierto, mis memorias de Facebook, que hace 3 años estábamos por allá caminando por tu pueblo y te recordé con mucho cariño. Me dieron ganas de tomarme un café con vos, pero ojalá que no sea virtual, que se acabe esta carajada rápido para poder abrazarnos todos. Eso sí, hace mucha falta. Bueno, y a Rafael Sánchez Mesa, Rafita, para nosotros, disculpen Rafita, si se nos va, pero es que a él, además del cariño, lo conozco desde hace ya varios tiempo, trabajamos juntos mucho tiempo, entonces pues a uno se le queda. Bueno, Rafael es profesor, es consultor, incluso estamos en el área de economía ambiental, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ha sido, como les dije, consultor para grandes instituciones, incluso para la, ¿cómo es que se llama? La OEA. ¿Estoy equivocada o te estoy bajando? Uh-huh. Estamos más arriba. Bueno, Rafita, ¿cómo estás? Bien, Patri, Ari y Vicky, ¿verdad? Un gran honor poder compartir con ustedes, con grandes mujeres, realmente, y verdad, traer estos temas es de gran importancia porque vemos no solo la dimensión, y estos temas poco se discuten sobre la política internacional y las repercusiones que puede tener en un país como el nuestro. Como decía Patri, esto es de trascendencia mundial y todo lo que vaya a hacer Estados Unidos siempre va a repercutir en nuestros países. Realmente las felicito por el programa, a Vicky, que es un gran honor, que la respeto, la admiro un montón, y espero de pronto tomarnos ese cafecito de verdad que hace falta, y el gran cariño, y poder compartir un poquito, mucho sobre lo acontecido el día de ayer, y de verdad muy gustoso de compartir en este programa.
Muchas gracias. Yo creo que para ir entrando, empezábamos el programa con el video de la juramentación. Un presidente de 78 años, ¿verdad? Mayor, la primer mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Yo creo que esto ha calado y ha marcado una pauta en la política a nivel mundial, ¿verdad? Como decía Patri al principio, los ojos del mundo estaban desde hace 15 días, desde que empezó todo el caos en el Capitolio, hasta el día de ayer, ¿verdad? Esta expectativa. Creo que se proyectó una imagen muy clara de democracia, por así decirlo, y lo pudimos ver en el mismo discurso del presidente, que ayer mencionó mucho que tal vez no estábamos de acuerdo, pero eso es parte de la democracia, si no se hacía tal cosa es parte de la democracia. Creo que fue mucho de unión, ¿verdad?, de que era el momento que los norteamericanos se unieran, de respetarse unos a otros. Tal vez iniciamos un poquito por ahí, por la opinión de cada uno sobre este discurso, sobre esta imagen al mundo, ¿verdad?, que se dio el día de ayer en ese traspaso de poderes. Tal vez Vicky. Empiezo yo, sí. Bueno, a mí me encantó, obviamente, también pensando en la coyuntura particular de los últimos semanas, que ha sido un reto frontal a la democracia y la institucionalidad de los Estados Unidos, que termina cristalizándose en el asalto al Capitolio el 6 de enero. Y a mí me parece que hay una buena respuesta, tanto de los miembros del Congreso como los miembros del Senado, en buscar dar un mensaje rápido, que fue continuar la sesión especial conjunta para el proceso de certificación de las elecciones nacionales. Se quedaron ahí hasta las 4 de la mañana, a pesar de que, viendo la votación, vemos que eso tiene algunos asteriscos, más de 140 miembros del Congreso todavía levantándole alguna luz o alguna candela a la idea falsa de que hubo fraude en el proceso electoral y al anhelo antidemocrático del expresidente Trump de poder revertir la voluntad popular en instancias superiores, a pesar de que la Constitución no lo permite, porque además todas las batallas legales, más de 80 batallas legales, solo una tuvo éxito. Incluso la Corte Suprema de Justicia no quiso ver el tema de fraude, diciendo que no había evidencia suficiente. Más de 80 cortes locales y federales también dijeron lo mismo. El propio director del FBI, nombrado por el presidente Trump, dijo que tampoco había evidencia de fraude, que habían sido las elecciones nacionales más seguras en la historia de los Estados Unidos, y su propio fiscal general, William Barr, que le cuesta el puesto, también dice que no hay evidencia de fraude. Entonces, a pesar de todo esto, 140 miembros aproximadamente del Congreso deciden seguir la corriente de las falsas alegatos del presidente Trump en relación con fraude, pero a mí me parece que institucionalmente se da un mensaje fuerte acerca de la resiliencia del sistema democrático, siguiendo la sesión hasta las 4 de la mañana y finalmente certificando la elección con un personaje que tal vez no nos hubiéramos podido imaginar el papel que jugó en esa instancia y en los días posteriores, incluso en la inauguración el día de ayer, que fue el vicepresidente Mike Pence. Mike Pence, que en una carta contestándole al presidente Trump le dice que él no va a ir en contra de la Constitución de los Estados Unidos en el proceso de certificación, que le termina ganando no solo la enemistad, sino que ser el blanco de parte de esa turba que irrumpió de manera violenta en el Capitolio el 6 de enero con cánticos. Pero Vicky, perdona que te interrumpa, Vicky, pero muy fuertemente reconocido. Basta ver la forma en que se le recibió también en el Senado en las dos ocasiones cuando se reunió, los aplausos, incluso cuando se retiró.
un reconocimiento muy importante para él, ¿verdad? Si me permitís, Ujú. yo que soy politóloga no le doy tanto crédito, te voy a No. decir por qué. En la primera ocasión él lo hace por su propio beneficio, él no puede cometer un acto yendo en contra de la Constitución, y hubiera cometido delitos federales al hacer lo que el presidente Trump quería que hiciera en el proceso de certificación, que ha estado fuera de sus áreas de competencia y autoridad en ese momento. Y el día de ayer, bueno, ya bastante rotas las relaciones con el presidente Trump, decide no acompañarlo a la despedida tan sonada y tan poco concurrida en la base aérea de Andrews, alegando que no le daba tiempo ir a una cosa o a la otra, que escogía estar presente en el traspaso de poderes. Es mucho más fácil también quitársele de lado a un presidente que sale tan debilitado, con una imagen tan debilitada y tan solo como vimos ayer al expresidente Trump salir de la Fuerza Aérea Andrews. Y qué triste además estar en un escenario en que estemos aplaudiendo a la gente por hacer lo correcto, ¿verdad? Deberíamos estar aplaudiendo a la gente por hacer cosas extraordinarias y esperar que la gente haga lo correcto todo el tiempo. Hizo lo correcto, se le reconoce también que no haya sido cómplice en un asalto más profundo a la democracia y la institucionalidad de los Estados Unidos, pero yo le pongo una anotación pensando también en las aspiraciones que él tiene a futuro. Sí, tal vez ahí para complementar lo que nos señalaba Vicky desde el punto de vista de lo que pasó el día de ayer, que me parece importante y marca un hito sobre la política, la línea de la política que va a seguir el presidente Biden, y tiene que ver con los 17 decretos que firma el día de ayer. Y tal vez me voy a referir a uno de los, a por lo menos dos de los principales decretos que tiene que ver con el tema de la protección a la salud y medio ambiente, y tiene que ver con el regreso al Acuerdo de París. Un acuerdo que logró un consenso, recordemos, en el 2015, y esto es parte de lo que Trump había dispuesto de que no creía en el tema de cambio climático. Bueno, esto es un espaldarazo también a la política a seguir, y desde el más alto nivel, poniendo a John Kerry como secretario en temas de protección, un alto político de la demócrata que ha venido con una relación muy fuerte también con los países de América Latina. Recordemos que el tema del Acuerdo de París se ha venido gestando con un gran esfuerzo y liderado por una de nuestras más representantes, también una costarricense, que ha sido un honor. Pero recordemos que este Acuerdo de París y lo que busca es la generación y protección del medio ambiente en temas de cooperación para los países menos avanzados en temas de la lucha con el cambio climático. Hoy Estados Unidos, y nada más para darles un dato, Estados Unidos es uno de los países antes de Trump que aportaba más al Fondo Verde que se ha venido gestando, de más de 3.000 millones de dólares. Esto va a representar una suma importante en términos de cooperación. Ya Costa Rica ha venido gestionando proyectos, y ahora les voy a contar algunos ejemplos en términos del Fondo Verde que lo administra hoy Corea, y que realmente esto es un espaldarazo. Y realmente una de las cosas que se mencionaba ayer era la restauración de la ciencia para aportar a la crisis ambiental. Y yo creo que es un espaldarazo también a mucho, y que lo que se ha dicho, a las grandes industrias petroleras que fueron muy aliadas a Trump para la revisión en temas de emisiones de Estados Unidos, uno de los países que mayor emite en términos de contaminación ambiental. Y yo creo que parte y revisaban el decreto en términos del tema ambiental, el tema de la justicia, la revisión del tema de eficiencia energética, el tema de apostarle mucho al tema de energías renovables, al tema de transporte eléctrico, al tema, también el tema de aguas. Y yo creo que si ustedes ven, son temas que en el caso de Costa Rica, a pesar de que es un país pequeño, no tenemos tanta incidencia en términos de cambio climático, hoy podemos aprovechar mucho desde una economía verde, de la que estamos y hemos venido siendo impulsores, y yo creo que eso puede ser un eje estratégico dentro de una política de cooperación internacional bastante, donde podríamos tener bastantes réditos. Obviamente aquí el país debe prepararse, y obviamente esta amistad que nos une de un expresidente nuestro también
podría traer, digamos, bastante beneficios desde el punto de vista de la cooperación y de acciones climáticas. Costa Rica ha estado liderando, no sé si sabían, un acuerdo multilateral que tiene que ver con la protección al Polo Norte, que es el Acuerdo al Antártico. Bueno, Trump, a través de un oleoducto también, que parte de los decretos que firma ayer es la revisión de para la explotación con Canadá, y bueno, y le ha pedido a todos sus secretarios de más alto nivel, como el secretario del Tesoro y otros, de poder revisar cuáles, de poner en los próximos 90 días acciones ya muy importantes desde el punto de vista de las acciones climáticas que podamos, de que Estados Unidos pueda emprender. Entonces, es un hecho y marca hacia dónde va la política, y sin olvidar la relación que tenemos desde el punto de vista económico con Estados Unidos. Hoy, este año, se cumplen 15 años del Tratado de Libre Comercio. Si recuerdan, en el 2007, donde el país vivió una de las épocas también bastante difíciles hasta que se hizo un plebiscito en la decisión si entrábamos o no con un Tratado de Libre Comercio a negociar con Estados Unidos. Marca un hecho importante, que también era con el primer país que se firmaba un capítulo en términos ambientales, que es el capítulo 17, y a partir de eso se han venido gestando con los países de la región, y con la conformación de la Secretaría de Asuntos Ambientales desde el capítulo 17 con tratados de libre comercio, y programas y proyectos de cooperación ambiental, no solamente para Costa Rica, sino para la región. Entonces veamos que este decreto en términos de la protección ambiental va a generar bastante expectativa, no solamente para el mismo Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y yo creo que el mundo, porque hoy no tenemos un país B, hoy el mundo, y vemos los desastres naturales que han venido sucediendo, y nuestra región es de las regiones más vulnerables. Esto va a significar bastante importancia desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de medidas de adaptación que podamos tener nosotros como país y como región. Y yo esperaría también que Costa Rica le sacara mucho provecho a lo que hemos venido gestionando desde el punto de vista de una matriz más energética, más viable. Entonces aquí, y me atrevo a decirlo acá, de aquellos que están pensando que nuestra economía se va a recuperar por la explotación petrolera o gas natural. Yo creo que vemos nos da el principal país y económico, nos da hacia dónde se va a mover su política no solo ambiental, sino la política en términos ambientales y económicos, porque al final esto tiene que ver con una política de desarrollo, y yo creo que Costa Rica no se puede quedar atrás de lo que ha venido haciendo, y esperemos que este mandato y este acercamiento en los próximos días de lo que yo llamo una diplomacia ambiental, y Vicky, que es experta en términos de la política internacional, Costa Rica le podría sacar mucho provecho en este sentido. Es muy bueno. Sí, claro. Qué importante eso, ¿verdad, Patri? Lo que mencionaba Rafita, que ayer mismo, o sea, se tomaron acciones inmediatas. 17, creo que Todos fueron los los decretos decretos que que firmaron. firmó. Muchos de ellos eran devolviendo algunas de las decisiones que había tomado el anterior presidente Trump. Una de ellas también, que con gran impacto, además del Acuerdo de París, está el regreso también a la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Muy cuestionado, y creo que son 30 días, me parece, que para poder volver, más cuando ellos ahora anuncian una política muy fuerte para combatir la pandemia, con otro decreto que también firma para el uso de mascarillas, y principalmente sus 100 días de, pues no sé si decirle de prueba, pero 100 días, sus primeros 100 días donde se va a implementar todavía más fuerte para combatir esta pandemia. Entonces vemos que hay varias cosas, también con esto de la Organización Mundial de la Salud, en la que definitivamente lo había dicho como parte de su campaña, y también lo cumplió en ese momento. Esa carta es interesantísima, en la que Joe Biden escribe a las Naciones Unidas el día de ayer, una de las convenciones, de las primeras acciones ejecutivas que hace, pero el texto de la carta está súper interesante, es dirigida a Naciones Unidas, dice que Estados Unidos se reintegra a todas las instancias de Naciones Unidas. Hay que recordar que
durante la administración Trump se salió de Consejo de Derechos Humanos, se salió de la UNICEF, la OMS también. Entonces, Biden está diciendo, no solo volvemos a la OMS, vamos a volver a todo. Cuenten con el financiamiento, pero vamos a estar más involucrados en el proceso de mejora. O sea, él no está descontando por completo las críticas que se le hicieron a la OMS en el manejo, sobre todo el manejo inicial de la pandemia, pero está diciendo, no es que nos vamos a salir, ni vamos a volver como estábamos antes, vamos a volver, pero vamos a volver buscando ejercer más poder en cómo se manejan estas instituciones, y eso puede tener otras consecuencias, por ejemplo, con la Organización Mundial de Comercio. También hay que recordar que mucho de las fricciones entre Estados Unidos y China han pasado también por las relaciones con la OMC, que recientemente también tuvo elecciones, y esta movida de volver a la Organización Mundial de la Salud puede tener otras consecuencias. Estados Unidos retorna al multilateralismo en relación también con otros frentes que encuentra abiertos el presidente Biden. Tal vez ahí para que Vicky mencionaba esto y realmente el regreso al multilateralismo, recordemos que Estados Unidos es uno de los principales actores en términos de la parte de política comercial a nivel internacional, y la relación que tenemos hoy en nuestros países, específicamente Costa Rica, que revisaba para este programa, bueno, el 70% de la inversión extranjera directa que llega a Costa Rica viene a Estados Unidos, y es interesantísimo. El año pasado revisaba los rubros de la balanza comercial, a pesar de que estuvimos en pandemia. Con los datos que tengo a noviembre del 2020, representó un crecimiento del 4% del comercio. O sea, la pandemia, a pesar de la pandemia, Estados Unidos sigue siendo un mercado súper importante para nuestras pequeñas y medianas empresas que exportan, y el mercado de Estados Unidos es el principal. El 41% de nuestras exportaciones van hacia ese mercado. Entonces, afianzar esto, y desde el punto de vista del regreso a la OMS, con un tratado que nos da una ventaja estratégica, yo creo que deberíamos de profundizar, y ojalá nuestras autoridades, desde el punto de vista del gobierno, y realmente poder acechar y acrecentar, digamos, y sacarle ventaja a esta posición que tenemos nosotros. ¿Y por qué? Porque hoy nuestra economía no está basada en sectores estratégicos para la salud. Hoy el tema de dispositivos médicos es una de las principales actividades de exportación, donde vemos que cada vez empresas están muy interesadas. Les cuento, bueno, ustedes saben que yo soy de Cartago, Edwards y otras empresas ya han anunciado inversión en la nueva zona franca de Cartago, con una inversión de casi $20 millones con dispositivos médicos. ¿Por qué? Por la posición geográfica que tiene el país, por las condiciones que tiene el país, laborales. Entonces ahí vemos muchas de estas ventajas, y obviamente el tema de salud va a ser sumamente importante para los próximos años, más ahora desde el punto de vista y con todo lo que ha pasado. Pero vean que a pesar de todo lo que sufrió nuestra economía, tal vez nacional, pero vemos un sector bastante importante en términos de las exportaciones, que el mercado no se contrajo, más bien aumentó. No sé si un 4% en los números que tengo oficiales, es que aumentó un 4% ese flujo comercial de nuestras exportaciones hacia allá, y mucho amparado con las ventajas que nos daba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces eso es una ventaja que me parece importante profundizar eso, y las buenas relaciones que podamos tener en este sentido con nuestro mayor socio comercial, obviamente que me parece importante. Y ahí es donde para nosotros la importancia de un gobierno como Biden, de poder acercarnos, porque las relaciones con Trump no eran tan fáciles. Había pedido revisar el mismo tratado, había amenazado a algunos países de romper los tratados, y realmente esto es un instrumento de política comercial que nos ha dado mucha ventaja. Obviamente que hay que hacer y revisar muchas cosas, porque también recordemos que y lo decía, que este año se rompe y termina, digamos, las concesiones arancelarias para ciertos productos sensibles, y tenemos que pensar nosotros, bueno, qué vamos a hacer con arroz y otros productos que también son importantes y son estratégicos para nosotros. Pero
como decía Vicky, la vuelta de Estados Unidos al multilateralismo va a representar la posición de que siempre ha gustado a Estados Unidos y estas disputas con China me parece que no va a ser tan enfrentativa, más bien va a ser mucho más de alianzas y de buscar lo que llamamos nosotros los economistas las cadenas globales de valor, y eso va a representar una ventaja para nosotros de poder atraer atracción de inversión. Esta semana hubo una discusión importante, bueno, si era importante el tema de las zonas francas o no. Yo creo que la importancia en el tema de generación de empleo para los jóvenes, hoy bastante drástica para muchos de ellos para conseguir empleo, y que hoy tenemos más de 500 empresas de inversión. Ojalá que eso se duplique en los próximos 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque nos va a permitir generar mayor empleo y más oportunidades, y ojalá y repensar que esta inversión sea en las zonas rurales como las nuestras. Nosotros hemos estado pensando también en cómo generar una estrategia para la atracción de inversión, y obviamente que eso requiere mucha de índole interno, pero bienvenida a toda la inversión, y ojalá que Estados Unidos, a diferencia de lo que hizo Trump de devolver las empresas y nacionalizarlas, más bien yo creo que y el mundo hoy es que, y por lo menos la visión que se tiene ahora con el nuevo presidente, es buscar ese multilateralismo y sacarle provecho al tema comercial, y hoy nosotros tenemos una posición estratégica. Ahí va a depender de nosotros de hacer las tareas, pero tenemos muchas tareas por hacer, pero es importante que pensemos en esto como una ventaja también de lo que va a traer el nuevo gobierno de Estados Unidos. Así es. Otro... Hay una... Perdón, Patri, no, seguimos. No, seguí. No, iba con otro de los decretos, pero si ibas a hablar sobre el tema. No, seguí el hilo de los decretos. Creo que bueno, se ha tratado de mandar un mensaje, tal vez por el apoyo, más que todo para los grupos, digamos que la comunidad latina y todos aquellos grupos, la comunidad negra, de tratar de unir a la nación en general, también incluso como decía el presidente, los que no votaron por él. Pero también pienso o se ve en que firman ayer, que hay varios puntos. Primero está el de la detención del muro, ¿verdad? El muro, el famoso muro que estaba construyendo Donald Trump. Pero también está las políticas de migración, el frenar las políticas para revisar. Entonces, Vicky, eso es bueno, y también el hecho de mandar a estudio a aparentemente 11 millones, si no estoy confundida, de posibilidad de personas que se queden allá cumpliendo, lógico, unos requisitos que tampoco los veo muy pegados de la nube. Y parar los arrestos por temas de migración. Está dando Biden con un gran paso para mostrar que realmente tiene este compromiso con la comunidad latina. No solo con la comunidad latina, yo creo que aquí hay en este día y medio señales importantes para toda la comunidad internacional. Mencionabas la parte de inmigración, que es una parte esencial. Fue uno de los elementos clave con los que el presidente Trump logró generar y sembrar división en los Estados Unidos. Recordar que una de las primeras acciones ejecutivas, si no la primera que hizo el presidente Trump al asumir la presidencia, fue el llamado Muslim Ban, o el veto a los musulmanes, que lo retan en las cortes y termina pasando una versión más aguada, pero termina pasando. Y esto es una de las cosas que rechaza con acción ejecutiva el presidente Biden. Ayer mencionabas lo de DACA, que es un tema que viene, los Dreamers, que es una política que se pasó en la administración de Obama. La administración de Obama fue muy fuerte en promover
esta ley que le permitía asilo y seguridad a los niños de migrantes que habían nacido en suelo estadounidense, que no conocían otro país, otro lugar que no fuera los Estados Unidos y que estaban en peligro de deportación, y que les daba acceso en ese momento también a ayudas federales como becas y financiamiento de sus estudios, tanto en secundaria como en universidad. Biden está consciente de que el problema de migración trae algo que en política se llama un fringe scenario, un escenario paralelo, porque genera una clase enorme de gente, y la cantidad de migrantes ilegales en Estados Unidos es de decenas de miles, y con las acciones que firmó el presidente ayer le da una posible vía de regularización y camino a la ciudadanía, como mencionabas bien, Patria, más de 11 millones de personas, y eso significa también una visión diferente de la generación del bienestar conjunto, tener a las personas que estén regularizadas dentro de una sociedad que puedan acceder a los mismos derechos y deberes que el resto de ciudadanos, es un tipo de visión país, de visión de comunidad y de visión de convivencia conjunta muy diferente a la que habíamos visto en los últimos 4 años. También otra de las cosas interesantes que hace es frenar la deportación de personas cuyos países están en estado de guerra. Se habla de Liberia específicamente, pero yo me imagino que también países como Camerún entrarán dentro de ese listado, que también habla de otro tipo de la administración de la justicia y división de la inmigración de la administración ejecutiva federal de los Estados Unidos. Pero cuando te digo también que son señales para el resto del mundo, hoy el doctor Anthony Fauci, que fue nombrado ayer como jefe de misión para la Organización Mundial de la Salud de los Estados Unidos, anuncia que Estados Unidos firma el acuerdo de vacunas de COVAX. O sea, Estados Unidos firma un acuerdo multilateral de acceso a las vacunas del COVID. ¿Qué tan diferente es esa posición, por ejemplo, a lo que vimos a principios de la pandemia, hace 10 meses, cuando el ejército de Estados Unidos, ¿cómo se llama? El Navy, interceptaba cargamentos de empresas estadounidenses en otro lado del mundo? Y recuerdo claramente el caso de un cargamento de 3M que estaba saliendo de Tailandia con destino hacia Alemania, cargando mascarillas, en ese momento N95, que fue desviado hacia los Estados Unidos. Es una aproximación completamente diferente a la administración, y son señales positivas, no solo para dentro del país, sino para el resto del mundo. La visión colectiva la vemos diferente, y esos son mensajes en este primer día y medio, que pueden, obviamente algunas cosas le generarán mucha fricción, sobre todo con todo el movimiento antimigrante que se generó durante los últimos 4 años, pero que a mediano y largo plazo pueden generar más bienestar colectivo de lo que estábamos. Adri. No, la mención que quería hacer es el punto de vista de ustedes de la estrategia ahora de los republicanos, ya que el Senado en su mayoría quedó con los demócratas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un vuelco a lo que va a ser la toma de decisiones, ¿verdad? En realidad, ya los republicanos quedan, por decirlo así, como con las manos un poco más atadas, ¿verdad? Entonces, sería importante analizar cuál creen ustedes que sea esa estrategia de los republicanos esta vez, porque ahora sí que se les complicó un poco más, ¿verdad? El Senado. Me parece que ahí tal vez viendo un poco, bueno, la dificultad que van a tener
ahora de seguir, digamos, con las políticas proteccionistas que venía dando Trump, ahí van a encontrar con el tema del muro, que la política de migración va a ser un tema, el tema del mismo de derechos humanos, de pasar cualquier propuesta. Y me parece que un tema que se las trae es la revisión de muchas de las empresas que financiaron la campaña de Trump y que fueron empresas contaminantes. Entonces la revisión que va a tener eso, recordemos que de las grandes empresas estas petroleras y esto, Biden viene con todo y va a pedir cuentas, digamos, en ese sentido. Entonces ahí yo veo un cambio y una disputa bastante importante en el Senado, digamos, sobre estas políticas de protección, y también dentro de la política de cooperación internacional, que me parece que eso va a ser un viraje importante y ahí que nuestros países pueden tener. No sé si sabían, también nosotros tenemos toda una agenda de la misma cooperación internacional con la AID, quizás no tan presente en nuestro país, pero sí muy presente en países como El Salvador y Guatemala. Y ahí un poco el tema y el tema migratorio que prevalece mucho, el tema de las poblaciones salvadoreñas viviendo en Estados Unidos. Eso va a tener, digamos, con las políticas laborales también, que me parece importante, que eso va a tener repercusiones en nuestra región, y eso va a tener un viraje y una disputa importante, y esperaríamos enfrentamientos también, digamos, en el Senado creo que la mayoría, y yo creo que la muestra de lo que viene, lo reafirma el presidente ayer con estos decretos firmados, pero sin duda un cambio de viraje lo que se venía dando en los últimos 4 años, ¿verdad? Y ahí va a haber un enfrentamiento bastante importante, y bueno, y hay que ver qué va a pasar. Recordemos que Trump tiene seguidores bastante ultra... la supremacía blanca, digámoslo así, porque así es. Sí, y eso podría complicar, digamos, un escenario interno para el mismo Estados Unidos, ¿verdad? Y hay que darle seguimiento a cómo va a manejar esto, digamos, y qué estrategias seguir. Y estos 90 días va a ser estratégico, ¿verdad? Para la política Biden en lo que él va a marcar, digamos, por lo menos desde el punto de vista de los demócratas. Ahí, con esta situación del republicano, también tal vez, bueno, tenemos a Kamala, una excelente mujer, ¿verdad? Va a estar en una posición muy fuerte, con una gran ventaja en un sector. Le corresponderá ser parte de estas negociaciones. Pero también, antes de hablar de ella, Biden son muchos años, más de 30 y resto de años, tal vez, si le estoy quitando, de ser parte del Senado, con una carrera increíble, en la que ha sido un gran negociador también. Es una gran experiencia que podría apostar a lo que él ha dicho y que dijo también en su discurso, buscar la unión del país, pero también la unión dentro del lugar donde ocupa, un apoyo para muchas de sus políticas, ¿verdad? No es cosa menor eso que mencionas. De hecho, fue una de las cosas que resaltó ayer Mitch McConnell, hasta el día de ayer, miembro líder del Senado, miembro en ese momento de la mayoría republicana. Hoy el escenario, como mencionabas al principio, ha cambiado. Mitch McConnell, Joe Biden, reconocido en esos más de 40 años como senador, como uno de los operadores políticos más hábiles en lo que se llama cruzar el pasillo, en buscar acuerdos bipartidarios, y eso en una coyuntura tan polarizada va a ser esencial. Ha sido esencial la figura de Joe Biden y la trayectoria de Joe Biden en todo este proceso. Mitch McConnell, por cierto, uno de sus mejores amigos en el Senado, el senador republicano, muy amigo de Joe Biden, y yo creo que eso termina necesariamente teniendo influencia sobre el comportamiento de Mitch McConnell frente a las exigencias del presidente Trump en los últimos días de su campaña y en relación con la certificación de la elección.
Mitch McConnell, que él tuvo un comportamiento bastante particular durante los 4 años de la administración de Trump y particularmente los últimos 2 años que tenían mayoría en el Senado, sobre todo él personalmente impulsando una agenda de colocación de personas republicanas con agenda conservadora en puestos del judicial, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Ahí están los 3 procesos de confirmación en los que participó McConnell como líder del Senado en la administración de Trump. Finalmente termina separándose de Trump en los últimos días. Y ayer, en parte de la ceremonia de inauguración, en la presentación de regalos, que es una de las formalidades que usualmente no vemos, pero por todo el tema de la pandemia tuvimos el privilegio de verlo ayer, la presentación de regalos. McConnell hace una broma que, por cierto, a Nancy Pelosi no le gustó mucho, diciendo que estaban inaugurando como presidente y vicepresidenta a 2 miembros del Senado, porque hay que recordar que Kamala también, miembro del Senado, Biden con muchísimo más años en el Senado, pero los 2 miembros del Senado. Y el chiste que hizo McConnell, que no le gustó a Pelosi, es que además se habían brincado pasar por el Congreso, o sea que entraron directamente al Senado. Pero eso que mencionas va a ser esencial en cómo él puede buscar aliados dentro del Senado en un escenario que está 50-50, la mayoría, el voto que desempata lo termina ejerciendo la vicepresidenta Harris como presidenta del Senado, cuando hay votaciones que están muy pegadas, que usualmente, como hemos visto también desde hace varios años, las votaciones están en líneas caen, sobre todo cuando son temas conflictivos en líneas partidarias, pero que para temas estructurales más profundos, por ejemplo, uno que se sigue viendo en el Senado, que es el proceso de impeachment o juicio político del presidente Trump, necesita 17 de esos 50 senadores republicanos crucen la línea, y esas matemáticas son más difíciles, pero en otros temas que va a tener al frente, tiene la ventaja de tener toda esa experiencia y de poder tener amigos, a la extensión que dé la palabra, en la dinámica del Senado y la política de los Estados Unidos en ese escenario, como un Mitch McConnell que se convirtió en los últimos días en un aliado poco esperado. Así es. Qué interesante. Bueno. Yo nada más un comentario. A mí me llama la atención cómo, ahora que hablaban de que Vicky, que mencionaba que Biden siempre ha sido negociador, o sea, conciliador, negociador, de buscar puntos medios. Yo siento que vamos a ver mucho de esta figura de él como interlocutor, como intermediario, a muchísimos, no solo propias de políticas estadounidenses, sino también mundiales. O sea, siento que vamos a ver un Biden muy metido en esa figura que siempre lo ha destacado, ¿verdad? Que ha sido... Biden, además, hay que recordar que fue miembro durante sus años en el Senado del Comité de Política Exterior, especial de política exterior. Entonces ese es su fuerte, no me extrañaría verlo. Correcto, por eso lo iba a decir, porque claro, en el escenario internacional, pero ha hecho cosas interesantes también. Lo hizo el presidente Obama con él como vicepresidente, que fue incorporar al vicepresidente a todos los procesos de decisión, y Kamala Harris, que la oía ayer en la mañana en una entrevista en NPR, en la radio pública de los Estados Unidos, diciendo que ella ha estado involucrada, que le agradecía mucho el tipo de liderazgo de Joe Biden, porque
la ha incluido en todas las reuniones importantes y todos los procesos de decisión hasta el momento, incluidos nombramientos y el planeamiento de acciones ejecutivas. Yo estoy segura que además Joe Biden sabe que es un hombre de 78 años, el hombre con mayor edad en asumir la presidencia de la República, en que tiene además la ventaja de haber escogido como su vicepresidenta a una persona que es muy hábil políticamente, que puede aportarle puntos de vista y apoyos que a él se le dificultaría conseguir por sí solo, y estoy seguro que tiene la destreza, habilidad y visión política para saber que es una herramienta fuerte también tener a la vicepresidenta Harris en un papel muy activo. Una No, vicepresidenta, que, perdón, seguir rápido. sí, no, y me parece que teniendo la primera mujer vicepresidenta, me parece que eso, y en este programa que ustedes resaltan mucho el papel, yo creo que ha sido, bueno, y hoy tenemos 3 mujeres extraordinarias acá, y eso dice mucho también de lo que va a marcar la política también del presidente, ¿verdad? Yo creo que, y ya el liderazgo que tiene la vicepresidenta, y como lo decía Vicky, el liderazgo que ella va a asumir va a ser importante, digamos, en el rol, en términos de las negociaciones, digamos, con ciertos países en conflicto. Recordemos el conflicto ahí con los países rusos, ¿verdad? Y eso va a ser importante, y yo creo que eso le va a cambiar una visión también del quehacer político, me parece, digamos, con el papel de la vicepresidencia, en términos de lo que va a representar ella y en términos de los temas que podría estar manejando. Y una vicepresidenta que está acostumbrada a ser pionera, en muchos campos. Bueno, la vimos como en parte de su historia han destacado el hecho de ser fiscal general en California. Y muy estricta. Sí, muy estricta, pero este es un gran paso también para ella y también para las mujeres, ¿verdad? No solamente por ser mujer negra, incluso de origen asiático, pero también está el hecho de que es un paso a lo que puede ser también una presidencia, ¿verdad? No hablamos solamente de este periodo, ¿verdad? Estamos hablando de eso también, estamos hablando de que ella tendría la opción de fomentar ya una negociación fuerte y próximos 4 años, ¿verdad? Si todo sale bien, pues optar también por la presidencia. Y así estuvo con Biden, ¿verdad? Fue su contrincante al principio, aunque después se retiró, pero él la llamó. Pero de aquí es un gran paso para alguien que está acostumbrado a abrirse campo y a ser una mujer empoderada. Me parece que es un mensaje en nuestros países, por lo menos a nivel de América Latina, yo veo todavía un recelo a nivel político de que, y bueno, ya hemos tenido la excepción de tener una mujer presidenta como fue doña Laura, realmente que ojalá esto sirva también de grandes mujeres que hay y líderes que tenemos nosotros, no solamente en el país, sino en América Latina, digamos. A mí me encantaría ver, y ahora que estamos en las precampañas, veo pocas mujeres realmente, y hay que cambiar esa percepción en nuestros países todavía, y yo creo que eso también es un mensaje importante desde el punto de vista no solamente de la inclusión, sino también en términos de derechos humanos, que es un tema súper importante, que me parece importante, que Vicky lo señalaba también, el retorno al tema no solamente del sistema de Naciones Unidas. Esto va a representar un papel importante en términos de seguridad, de paz, y todos los sistemas que actualmente y que hoy tenemos presencia en el país, importantes para no solamente desde el punto de vista que yo señalaba ambiental, sino también en otros temas como migratorios, en otros temas también de oportunidades, y agencias en términos de la agricultura, por ejemplo, que esto me parece importante. El regreso al sistema de Naciones Unidas, y Estados Unidos es uno de los principales financiadores del sistema, y ahora en medio de, en términos de salud, que me parece importantísimo, que creo que Estados Unidos, como le ha afectado tanto, y yo creo que esto y los sistemas de salud
como los conocemos no es lo mismo que acá en nuestro país, ¿verdad? Que hoy gozamos de una democratización y yo creo que eso se va a tener que revisar. Las próximas crisis mundiales, y lo decía un gran empresario estadounidense, no va a ser por temas de salud, sino va a ser por temas climáticos y por eso la frase que a mí me queda y todo el discurso que vi ayer es de cómo tomar acciones desde la ciencia. Eso es súper estratégico, o sea, es un mensaje súper poderoso para mí y que eso va a marcar un antes y un después dentro de la geopolítica, no solamente internacional, sino económica. Y a mí me encantó yo porque es que te veo con el tema de Kamala y resaltarla. A mí la ceremonia de ayer me encantó, estaba tan llena de simbolismos y todo, pero definitivamente si uno analiza todos los símbolos y todos los personajes que pudimos ver ayer, ves un cambio profundo, obviamente más en el Partido Demócrata, pero ver a una Amy Klobuchar, que también fue precandidata por el Partido Demócrata aspirando a la presidencia de los Estados Unidos, que ha tenido un papel espectacular. Yo entre más la oigo, más me impresiona la senadora Amy Klobuchar, por ejemplo, que fue una de las 4 jueces del proceso de certificación, que también el día de ayer fue parte de las maestras de ceremonia en toda la inauguración, ver a la jueza Sonia Sotomayor, la primera jueza latina, pues, de origen puertorriqueño, que fue quien juramentó a Kamala Harris, ver a la secretaria de Estado Clinton también ahí con la dignidad a la que nos ha acostumbrado verla durante los últimos 5 años. Espectacular ese escenario tan poblado, a Michelle Obama, que no deja de ser una fuerza de la naturaleza, un referente de mujer impresionante. Y Kamala Harris rodeada también de todas esas mujeres poderosas que se han abierto campo en la política. También la poeta, el detalle de la poeta que de 22 años que hizo la parte cultural estuvo espectacular también y fue una señal del mensaje de unidad que querían dar con una Lady Gaga que es un ícono de la población LGBTI. También un detalle, perdona que te interrumpa, porque vi una crítica y me gustaría, ojalá, si nos están escuchando, que hablaban de su vestido pomposo, pero es que no iba, o sea, alguien dijo el rojo de los republicanos, no, pero es que ella iba con los colores de la bandera de Estados Unidos. Sí. Ella iba representando la unión esa también, viste la paloma aquí dorada. Una paloma así como este tamaño. Sí, con el ramito de olivo. Entonces, y la interpretación, con un orgullo cantó ese himno. Gente, es que es solemne, no debería de hacer tanta, o sea, perdón. Y otro detalle que también se ha destacado mucho es que por primera vez se oyó el idioma español, ¿verdad? Cuando Jennifer López también llamó a la unión cuando estaba interpretando. Es la primera vez en la historia que se escucha el idioma español en una toma de posesión, si lo decimos así, en Estados Unidos. Y Garth Brooks, también uno de mis cantantes favoritos. De los 3 a mí me fascinan. Garth Brooks, un cantante de country que también representa a esa América. Yo pensé que se había retirado. Hace años no lo veía yo. Se retiró y volvió hace como 2 años, sacó un disco nuevo. Bueno, a mí me encantó ver a Jennifer López, la verdad. Sí. A mí me encantó desde el momento cuando la oí hacernos la frase en español, dije, uy, hasta que se me erizó. Digo yo, o sea, estamos haciendo historia también y abriendo campo para la gente que ha sido en este periodo, porque ya y aquí no hay censura, ha sido súper maltratada, ha sido humillada, han sido separados padres y hijos, aquellas imágenes de las cárceles donde vendían los chiquitos, impresionante esa persecución. Incluso hay uno de los decretos que me parece, me corrigen ustedes, que firma Biden, que también para o detiene no recuerdo el nombre, pero se estaba evaluando la historia de la esclavitud en Estados Unidos.
con mentiras. Proyecto 1776. Eso, o sea, es increíble toda la mentalidad que tenía este señor, que gracias a Dios se fue, tan de odio por cualquier otra cosa que no fuera de su ideal. Vean los grupos que le acompañaron, no es que uno diga que toda la gente que lo apoya, no, fueron 71 millones de votos, algo así, pero un gran grupo de gente de supremacía blanca, que alguien, si no sabe, cuando hablan de supremacía blanca, hablan de grupos de Ku Klux Klan y todo aquello que fue de persecución, racismo. Entonces increíble, es ¿verdad? increíble, que a estas alturas ¿verdad? y tengamos que seguir viendo y experimentando eso como sociedad. Claro. Y ese es de los grandes retos que enfrenta la administración Biden de cara a estos, de los retos inmediatos y más preocupantes, es la polarización interna, pero también la radicalización de ciertos grupos. Hay que recordar que Trump no es la causa, es la cristalización de algo que ya venía pasando, dirías que tienen, de problemas que tienen raíces muy profundas en la historia de los Estados Unidos y que no se han podido resolver, y que lo que hizo fue darle aire a un montón de cosas que sus mensajes darle hicieron permiso a un crecer montón a de eso. cosas que habían venido perdiendo espacio durante los últimos 50 años desde el avance del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y ahí tienen un reto importantísimo en relación con la seguridad nacional, en relación también con la infiltración de estos grupos en las fuerzas policiales y militares a nivel nacional, y lo que eso puede significar a futuro. Esas son heridas que están abiertas y que están supurando fuertemente en este momento, y que va a tener que buscar medidas para lograr sanarlas, y sanarlas de una manera que no genere más fricción. Incluso vimos ahora con lo que decías, Vicky, de la Guardia, que la persona que fue herida y después falleció era parte de los grupos veteranos, que también era parte de este grupo de instigadores, o como se les ha dicho, terroristas domésticos. Entonces, pues sí es un trabajo muy grande, y él incluso lo repitió varias veces en su mensaje. Es un trabajo difícil, es grande, y es precisamente la unión de la nación. Y yo voy a tocar ahí como para también que me parece sobre estos grandes retos, y pensando del lado nuestro ahora, y que creo que esto se tiene que retomar desde el punto de vista de la modernización del Estado, y que ya a las puertas de entrada con la OSD, esto nos pone un gran reto como país desde el punto de vista de las políticas públicas. Y tenemos que hacer la tarea, no es fácil. El país, al igual que Estados Unidos, se ha venido generando una polarización importante, y yo creo que tenemos mucha oportunidad desde el punto de vista. Yo hoy estaría mandándole un mensaje al nuevo senador de Cambio Climático y negociando todo el tema del canje por naturaleza que ya habíamos negociado en el primer canje. Ahora, pensando en recursos y buscando financiamiento, hoy estaría buscando una readecuación de la deuda por canje de naturaleza a través de fondos verdes. No sé si sabían, pero hoy este Fondo Verde Mundial está representando 9.800 mil millones de dólares. Estamos hablando que es una gran oportunidad que puede tener el país desde el punto de vista de la institucionalidad, desde una diplomacia ambiental y una modernización de lo que es nuestro cuerpo de servicio exterior. Hoy ocupamos ser mucho más protagonistas, y en una era donde el tema multilateralismo va a volver, y hoy no podemos, y ya no es la política que se hacía hace 30 años. Hoy tenemos que ver de manera, digamos, más estratégica. Entonces, me parecen importantes retos, y como lo mencionaba Vicky, que nos ha ilustrado de cuáles ha sido esta visión y hacia dónde se va, pero bueno, cómo nos preparamos nosotros, que me parece importante, ¿no? La tarea no es fácil, y ahí yo creo que es un gran reto que tenemos, y en algunos de los temas también que podríamos sacarle provecho, más como una oportunidad, y eso es un poco el mensaje con el que yo quería cerrar.
Y exigir coherencia también, o sea, si esa va a ser una de nuestras cartas, y como menciona bien Rafa, también es una de las áreas en las que nosotros podemos aprovechar para tener un posicionamiento distinto a nivel internacional. No podemos retroceder en temas como la discusión de pesca de arrastre o el aleteo de tiburones, o sea, tenemos que también ser vigilantes y exigir consecuencia en la acción pública nacional de cara a cómo nos proyectamos y las posibilidades que tenemos a nivel internacional. Así es. Correcto. Patri, que te iba a decir, es que no tengo los anteojos. Que hay Tengo que unos decirles que me mensajes. tuve que mandar a hacer anteojos nuevos porque Voy a estoy leer más los ciega que... que antes, pero esto es la pandemia y esto de estar solo en la compu y celular y todo eso, estoy más ciega. No, yo voy a porque vi leer que había unos. varios mensajes. Sí, Entonces, voy a no sé leer si- unos porque como Porque yo yo- hago la transmisión, entonces Dale. solo puedo ver los de una A parte. ver. Bueno, tenemos bueno, Daniela nos puso, Daniela Cole, excelente programa, es un tema complejo, pero importante que conozcamos. Bueno, complejo e importante que conozcamos las personas. Visibilicemos la importancia de la democracia. Un saludo a todos y a todas. Liliana Jiménez, excelente programa, saludos, lluvia, bendiciones. Después hay varios chequeos, bueno, Khaled Pichardo, que tiene varios chequeos ahí, Daniela también, invitadas de lujo, Rafael Sánchez y Vicky Ross. Fabricio Madrigal, excelente programa con excelentes profesionales, gracias por abrir estos espacios para aprender acerca de la política estadounidense. Una excelente toma de posición. Y doña Liliana nos pregunta, ¿serían tan amables si saben a partir de cuándo se está pidiendo hacer cuarentena a la hora de entrar a Estados Unidos? El requerimiento de la noticia que salió el día de ayer acerca del nuevo requerimiento de la prueba de COVID para entrada, ponía como entrada en vigencia el 26 de enero. Yo me imagino que la extensión de esa medida, que es la cuarentena al llegar, también será a partir de esa fecha. Yo quería saludar a dos grandes jóvenes que Gracias. están ahí, a Daniela. Gracias, y digo yo. a Fabricia, también grandes muchachos que me honra también, es parte de nuestra juventud y jóvenes preparados y que se están formando y que son seguidores de estos temas, y verdad, mi admiración para ellos y un saludo a Dani y a Fabricia. Tenemos Y acá también también a Steven Arias, muy buena la conversación, felicidades. Y de ahí no me puedo volver más porque hasta ahí llego. A doña Liliana ya Vicky le contestó, qué dicha. Vicky son todas. Sí, Ya me iba yo a poner a buscar. No, fue la que yo leí, Vicky la contestó, Por eso, qué dicha. por dicha. Bueno, se nos fue la hora, yo creo que un poquito más bien agradecerle Rafita, Vicky, por acompañarnos. Ustedes saben que son parte de la familia de lo que hablamos las mujeres. Ya hemos tenido a Vicky en otras ocasiones. Rafita, espero que no sea la última, No. tenerte muchas más. no, muchas gracias. Y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Creo que ha sido un tema interesantísimo. Da para muchísimo más, pero yo creo que conforme vamos viendo este nuevo gobierno, esta nueva administración Biden, yo creo que vamos a ir teniendo más temas para el camino. Patri. No, igual que vos, agradecerle, bueno, primero a nuestros invitados, a Vicky y a Rafita, bueno, un cariño muy especial para ambos, ellos lo saben, y por haber sacado su tiempito. A Vicky le hicimos correr un montón porque venía terminando su programa para poder llegar a tiempo, y espero también tenerlos en otra ocasión, alguno de los otros temas que podamos tocar más adelante. Agradecerles a ustedes acompañarnos en este horario especial que hemos tenido este jueves y Patri, invitarlos. ¿sabes en cuál? ¿En cuál? Cuando entremos a la contienda electoral. Electoral, sí. Que Del vienen ya las partido. contiendas electorales. Liberación Internas. tiene también. Yo creo que sería interesante hacer un programa de eso. Y más si va ese montón que dicen que tienen intención, pero todavía no lo han totalmente confirmado, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay temas importantes que tocar. Bueno, como les decía, agradecerles a ustedes habernos acompañado, esperarlos el próximo jueves a ser las 5 de la tarde por su programa Lo que hablamos las mujeres.
Y no sé si alguno quiere decir algo en especial. Solo agradecerles la oportunidad de conversar aquí nuevamente con ustedes y a Rafa también. Un gran abrazo. No, igual, muchísimas gracias. Es un gran honor, de verdad, que compartir con 3 grandes mujeres. A mí me honra y siempre aprendiendo, de verdad, de estos temas y a la orden, más bien. De verdad que es muy importante llevar estos temas y conversarlos de esta manera constructiva siempre. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes Hasta y luego. gracias a todos por conectarse. Nos vemos de hoy en Buenísimo. 8 si Dios quiere. Hasta luego. This Luego. is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed.